Buenas, malditas, malditas y malditas. Estamos en el 5º episodio de Algo Más Que Decir, el podcast producido por el equipazo de Maldito Algoritmo, que está por allá. ¡Bravo! ¡Palmas! Finjan, ya. Y como ya saben, aquí hablamos con diversas personalidades de redes sociales para romperles el algoritmo. Y después de una búsqueda bien intensa, pero bien intensa y larga, tenemos a nuestra invitada, una invitada muy especial. Así es, la brillante, Bloguera, mordaz, periodista de investigación, Cuco Daldo Mariátegui, profe de universidad, caserita de las marchas terror de los cachimbos de periodismo, y en la obsesión de los tombos. Jacqueline. Un aplauso. Bueno, nosotros la conocemos porque es nuestra profesora, pero muchos de ustedes la deben conocer Fui profesora. Bueno, ya ya profesora, ya acabamos, ya estamos todos viejos acá, pero seguro la reconocen por su chamba en IDL Reporteros o como corresponsal también en diarios como El País. ¿Cómo estás, Jackie? No, hola, mucho gusto estar aquí. Y bueno, Jackie, tú que te gusta hacer muchos en vivos en la calle, ¿no? Te hemos visto haciendo cobertura, ¿qué prefieres, Movistar o Claro? Movistar se está declarando en insolvencia, así Sí. que ellos solitos se han, digamos, ido al tacho. Sí, la verdad que creo que todo el mundo tiene sus quejas sobre Movistar. Ya, a mí me pasó algo curioso, que es que hace una semana o 2 semanas me llamó Movistar. Lo primero que me dijeron fue, no te vamos a vender nada, entonces no colgué. Y al siguiente me dijeron, queremos mejorar tu red, estamos haciendo un cambio de no sé qué, de cables para fibra óptica. En las 48 horas te van a contactar para mejorar tu red, para contactar para que llegue el técnico. Y hasta ahora no me dicen nada. La semana pasada me dijeron, sí, va a llegar el viernes y no llega todavía. Y lo peor es que yo no busqué nada. Ellos me ofrecieron a mí la fibra óptica, pero igual no funciona nada. Para nada. Para nada. Pero igual, o sea, solamente debemos Movistar porque ahí pasan los partidos de la U. Ah. Nada más. Es lo más importante, ¿no? Yo también tuve un problema, o sea, similar, ¿no? No tenía internet en mi casa varios días y también tengo este paquete Ajá. en el teléfono, El trío. el trío ese, y no funcionaba. Dijeron, la solución que le damos es que cancele el paquete actual que tiene, espere 30 días sin internet y luego vuelva a comprar otro. Y así de, buena solución. Bueno, ahora dicen que no tienen plata para pagar las sanciones y entonces han ido a Indecopi, así como cualquier club de fútbol que no tiene para pagar a sus trabajadores, ¿no? Sí. Y ya es como o reestructuración o que quiebre, ¿no? Movistar está como viendo... Normalmente lo que hace Indecopi cuando una empresa se declara en insolvencia es que tiene que nombrar a una especie de junta que Claro. administra las deudas y ve cómo ir pagándoles a los acreedores, ¿no? O Como sea, ¿ah? Como la U. Exacto. Sí, así está Movistar, o sea, eso es lo que le ha pedido Indecopi. Y Claro. nunca ha sido una mala experiencia con Movistar como cualquier peruano en... Claro, yo me fui de Movistar hace algunos años ¿Por qué? porque estaba harta de cómo eran, pero también estaba harta de que no pagaran las deudas al Estado peruano. En algún momento también me fui del Banco de Crédito cuando se descubrieron los aportes sí. a la campaña electoral de Keiko Fujimori, o sea... Pero no es fácil vivir sin el BCP, ¿no? Porque es como que todos los trámites principales se hacen con el BCP. Se hacen con eso. Claro, pero puedes solamente tener, digamos, puedes estar con un solo producto y no aceptar cualquier soncera que te ofrezcan, ¿no? Válido. Sí. Bueno, volviendo igual al tema de la conexión, creo que algo que es súper necesario, digamos, en proyectos como este, acá, si no tuviéramos buen internet también estaríamos, pero... Sí. Y cuando tú empezaste, digamos, en periodismo, igual las cosas eran un poco distintas, ¿no? O sea, no dependíamos tanto de ese tipo de conexión, ¿no? O sea, Sí, yo recuerdo que la primera vez que pude hacer uso de internet de manera rápida fue como en el año 92 posiblemente, transmitiendo, era una cobertura de un festival de rock en Río. Y entonces me dieron lo que en ese momento no se llamaba laptop, pero era una computadora portátil del comercio, y tenía un cable con un cocodrilo para conectarlo a un módem y para mandar mis notas, ¿no? O sea, ya no usábamos fax, sino que usábamos la conexión del módem. Año 92. Y tú hiciste tus prácticas justo creo que en el comercio, ¿no? Sí. ¿De dónde empezaste? Sí, o sea, empecé haciendo prácticas en otros lugares, pero digamos que eso de ir todos los días y cubrir todos los días durante varios meses fue en el comercio. Lo más fijo. ¿Y en qué sección trabajabas? Porque entiendo que era
Mundo Joven, pero no sé si nos podrías contar un poco como de de qué iba esa sección, ¿no? Sí, cuando fui practicante empecé en locales y estuve un mes en locales. Como locales. Eh, Cubrir asuntos metropolitanos, por decirlo de alguna manera, No ¿no? muertos. Me mandaron a la morgue, mi primera, no, o sea, no policial, pero el editor de locales, el primer día, me dijo anda a la morgue. O sea, esa fue como anda, busca noticia ahí, Su ¿no? bautizo. No me dijo comisión tal, el nombre tal, el muertito tal, no, anda a la morgue. Eso fue mi primer día de práctica en locales. ¿Y qué haces cuando llegas a la morgue? Tenías que ver, o sea, normalmente, tiempo después lo entendí, viendo las noticias, tienes que ver si llegan cuerpos de personas que hayan pasado por algún accidente complicado, Claro. o que no le quieren devolver el cuerpo A a alguien, alguien. ¿no? Entonces, como que tienes que estar ahí esperando que pase algo. Pero como el editor no me dio ninguna indicación, yo no sabía bien qué hacer y no llegaba ningún cuerpo, no llegaba ningún familiar. Entonces lo que intenté hacer fue entrar. Y yo en ese tiempo no sabía, o sea, no habían muchas series en las que uno pudiera inventarse cosas como para copiar invenciones y que tú pudieras decir esas invenciones en una situación. Y lo que hice fue decir que mi tío no aparecía y que quería entrar para ver si mi tío estaba ahí. Y así entré a la morgue. Pero no pidieron como el nombre tampoco. Sí, yo dije un nombre, inventé un nombre. Y no tenía credencial de nada, pues porque era practicante. Entonces no fui como periodista, no tenía que intentar entrar como periodista, ¿no? Pero no encontré ninguna noticia ahí. O sea, una vez que entré no encontré nada reportable. Entonces volví con un fracaso, ¿no? Eso fue mi primer día de prácticas. Después pasé por cultura, durante la práctica también. Y Mundo Joven era una sección que salía 4 veces por semana en el diario El Comercio y que cubría música, actividades en las universidades, empleo, entretenimiento. Como el otro extremo de lo que empezaste un poco haciendo. Sí, pero digamos que cuando yo entré tenía posibilidad de decidir qué cosas cambiar allí. Entonces, lo que no había antes que yo trabajara allí era reportajes o informes o noticias sobre qué cosas estaban haciendo los universitarios que no fuera entretenimiento, ¿no? Entonces, si por ejemplo organizaban un coloquio nacional de arquitectura, los estudiantes de arquitectura de varias regiones, hacíamos una nota entrevistando a los dirigentes universitarios que estaban organizando eso. O si, por ejemplo, había una jornada de limpieza de paredes en San Marcos, porque ya sabes quién había pintarrajeado las paredes, ¿no? En ese tiempo, el año 91, 90, perdón, 91, 92. Entonces había un colectivo de universitarios que se llamaba Perú Vida y Paz, que organizaba ese tipo de jornadas, como una manera, ¿cómo decirlo?, no confrontacional de decirle a los otros que con ellos no estaban, que ellos no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces de eso también informaba. Claro, y eso salía en el diario escrito, obviamente. Y es un espacio que, digamos, ahora en el diario escrito del comercio ya no existe. No, claro. Eso se terminó hace bastante tiempo. Claro, es como que ahora el escrito se centra en asuntos muy puntuales y cada vez se va reduciendo más en lo que son las temáticas que uno puede tratar, ¿no? Sí. Y, o sea, ¿a ti te parece bien eso, que se reduzcan como que los temas a simplemente usualmente política o policiales? ¿O crees que igual en la prensa escrita tradicional se deberían dar esos otros espacios? En otros países o en otras ciudades grandes latinoamericanas, los periódicos siguen existiendo con más cantidad de páginas que la cantidad de páginas que los diarios que vemos acá, ¿no? Entonces, si hay más páginas, hay más espacio para reportajes, para informes un poco largos, para reseñas de libros. Aquí ya casi no hay reseñas de libros, por ejemplo, en los diarios. No, todo en TikTok ya. Sí. TikTok. Pero en realidad yo creo que también depende de la audiencia, ¿no? O sea, si la audiencia no encuentra algo en un diario en papel,
lo va a buscar en cualquier otro lado. Entonces yo al diario ya casi no le reclamo cosas, a los diarios de Lima en particular ya no les reclamo cosas porque asumo que están en una situación económica muy, muy complicada, todos los años votan personal, sus ediciones son de pocas páginas, yo digo, eso es lo que buenamente pueden hacer, piña, buscaré lo que no encuentro aquí y lo seguiré buscando en otros lados, ¿no? Sobre todo, digamos, este periodo que estuviste en el comercio, ¿no? Pasando de locales, pasando para cultura, ¿hay alguna experiencia que, digamos, sientas que te marcó, digamos, para pensar un poco en lo que querías hacer más adelante? Porque ya tu trabajo se fue más por el tema de derechos humanos, ¿no? Sí. Ha habido después otro momento en el que yo trabajé en el comercio, en el que fui subeditora de la web y después editora de una sección en el papel que se llamaba Vida y Futuro y que era sobre salud, educación, medio ambiente, digamos, era como lo equivalente a lo que ahora le llamarían la sección sociedad en medios internacionales. Y en ese tiempo, por ejemplo, uno de los reportajes que hizo uno de los redactores era sobre el permiso que le dieron a Luchetti, que era una fábrica de fideos chilena, para que ponga su planta de producción en los pantanos de Villa, en Chorrillos. Y entonces se iban a tirar abajo un humedal porque había un pacto de corrupción entre el empresario chileno y Montesinos y la municipalidad de Chorrillos y todo eso, ¿no? Eso fue una primera pelea que dio esa sección contra un poder económico fuerte, digamos. Y el otro momento que también, estando como editora en esa sección, fue también un poco remecedor, fue que otra redactora hizo un informe sobre el incremento de casos de tuberculosis en el Perú, a pesar de que el Perú recibía una gran cantidad de fondos internacionales para la lucha contra la tuberculosis. Era el gobierno de Fujimori, era como el año 99, si era 99, y entonces era una nota chica, en realidad, con un gráfico que era así, el incremento de casos de tuberculosis, pero era una nota chica, ni siquiera era una abridora, ¿no? Y esa nota le molestó al gobierno de Fujimori, que en ese tiempo se llevaba bien con el comercio. Y la redactora tenía lista una segunda entrega, y nos dijeron que ya eso no iba a salir. Y ahí yo decidí que ya no quería seguir. Entonces, al ver, digamos, ese tipo de relación entre el medio y el poder político, yo dije, yo aquí ya no quiero estar, ¿no? ¿Y era la primera vez que pasaban cosas así o ya eran veces anteriores? Para mí, o sea, yo como estaba en esa sección que veíamos salud, medio ambiente, etcétera, o sea, acabamos de tener ese choque fuerte respecto de lo de Luchetti, ¿no? Y teníamos ese tipo de tensiones sobre algunos temas, pero este fue el más evidente, ¿no? Porque además, al día siguiente de que salió ese texto sobre tuberculosis, el Ministerio de Salud publicó a página completa del comercio, que en ese tiempo la página era más grande, publicó un avisote diciendo algo así como que somos un referente en la lucha contra la tuberculosis, rechazamos las versiones, no sé qué. Entonces era muy feo, ¿no? O sea, en el propio medio estaban desacreditando lo que acabamos de publicar, que estaba todo chequeado, o sea, no había ningún error. Entonces, ya digamos que eso fue, fue muy tenso y fue, yo como que no tuve mucho que pensar, yo simplemente dije aquí ya no quiero seguir, ¿no? ¿Y cómo se lo tomaron cuando renunciaste? No hubo tampoco mucho esfuerzo por convencerme de, ay, pero ¿por qué no te...? No, yo estaba determinado, o sea, más o menos como que daba lo mismo que lo que me dijeron, ¿no? Y en realidad mi paso hacia política, derechos humanos, etcétera, se produce meses después de eso, o un tiempo, bueno, bastante tiempo después, como unos 9 o 10 meses después, que yo no estaba trabajando en ningún medio y se produce la crisis
del fujimorismo, cuando sale el Vladivideo, el primer Vladivideo que demuestra la corrupción del gobierno Fujimori. Y en ese momento yo solamente estaba dictando clases, o sea, no me había reenganchado en ningún medio y había publicado un libro sobre cómo los medios cubrieron la campaña de la reelección de Fujimori entre el 99 y el 2000. Publiqué ese libro y cuando se produce el inicio de la crisis del gobierno Fujimori, yo entro en contacto con un diario mexicano que se llama Reforma, que es un medio que todavía existe, y ellos estaban muy interesados en lo que estaba pasando en el Perú. Y entonces ahí empecé cubriendo política todos los días y empecé como colaboradora y después fui corresponsal de ese medio. ¿Cómo ves ahora, digamos, el estado actual del diario El Comercio, ¿no? O sea, considerando también las razones por las que te fuiste, o sea, ¿sientes que eso sigue igual, que se ha acrecentado ese periodo? Es que el diario El Comercio ha pasado como por varias etapas, ¿no? O sea, poco después de que yo me fui, la Unidad de Investigación del Comercio hizo la investigación de la falsificación de firmas del fujimorismo. Se pelearon con el fujimorismo y estuvieron peleados mucho tiempo, o sea, tuvieron periodistas de investigación que hicieron cosas bien fuertes para denunciar la corrupción de ese gobierno. Pero en este momento creo que están en bajón, ¿no? O sea, ya hace algunos años están en bajón, por simplificar. Por decir poco. Sí. Lo que también está de bajón es el tiempo que nos queda en este bloque, porque ya nos están diciendo que tenemos que irnos a pausa, pero no se muevan, sigan aquí que volvemos con algo más que decir. Hola, soy María Soledad, directora del medio, y Maldito Algoritmo es un proyecto que nace de 8 grandes cabezas que buscan que el periodismo de investigación no se pierda en reportajes grandes. Soy Flavia, soy editora de video. Soy Carlos Espinosa, director periodístico. Soy Cari Miranda, reportera de Maldito Algoritmo. Hola, soy Franco Morales, reportero de Maldito Algoritmo. Yo soy Lía, la diseñadora. Soy Mauricio Pastor. Mi nombre es Juan Mori y Maldito Algoritmo es un medio que trata de informarte lo relevante. Desafiamos las convenciones. El problema detrás de la solución. Y enfocar ese lado de la realidad que usualmente no vemos. Maldito Algoritmo. Cuestiona todo, date cuenta. Bueno, ya estamos de vuelta en Algo Más que Decir, nuestro segundo bloque, y antes queremos recordarles que por favor no se olviden de darle like, porque si no acá nuestra querida directora nos... Denle like, compartan, comenten, cualquier cosa. Suscríbanse. Por favor. Pero bueno, estamos aquí, seguimos conversando con Jacqueline Fox. Y vamos a tomar un tema que creo que cuando muchos piensan en general en Jacqueline Fox, piensan mucho en la izquierda, piensan en tema de derechos humanos, pero siempre es este tema como caviar, zurdo. Y muchos personajes de la derecha peruana se han referido a ti como Fake Fox. Ahí está. Ese hombre, exactamente. Sí. Bueno, Aldo Mariatti publicó una columna en 2019 llamándola Fake Fox. Entonces, ¿qué crees o por qué crees tú que te has ganado como esta fama de caviar en los círculos de la derecha, extrema derecha peruana? Eso empezó cuando yo empecé a trabajar en el diario El País en 2012 y fue un año en el que hubo varios conflictos sociales relacionados con la minería. Como por ejemplo el de Conga, que era un proyecto minero en Cajamarca, que era rechazado por la población rural, por la población campesina, porque iban a afectar sus fuentes de agua en zonas altas, en zonas de montaña donde hay lagunas, y de esas lagunas dependen, digamos, el abastecimiento de agua de comunidades que estaban más abajo de esas lagunas, y esas lagunas iban a ser convertidas como en depósitos de relaves de la minería. Entonces hubo mucha oposición en Cajamarca a ese proyecto minero, hubo movilizaciones, hubo represión policial muy grave, llegó el ejército, hubo 5 muertos en una de las movilizaciones, civiles que se movilizaron contra el proyecto minero, a quienes la policía les disparó. No está claro si el ejército también disparó, porque el ejército estaba en esos días en Selendín. Y yo reporté sobre todo eso, sobre el rechazo de la población rural a ese proyecto minero. Tiempo después pasó algo similar con Tía María en Arequipa.
que también, o sea, cada vez que había conflictos mineros fuertes y que había represión y que había muertos, yo reportaba sobre eso. Y Aldo Mariátegui estaba en el grupo de voceros de la empresa minera, para decirlo así de manera simple, ¿no? Entonces yo le incomodaba con esas noticias que eran sobre las desgracias que estaban causando en el Perú los proyectos mineros. Y Aldo Mariátegui además le incomodaba que saliera en el país porque él estudió una maestría en el diario El País y nunca trabajó en el diario El País. Creo que eso también le incomodaba, ¿no? O sea, como que una voz que no fuera la que coincide en la visión de las cosas sea quien estuviera dando las noticias sobre el Perú de una manera que para él no debía ser. Claro, y toda esta, digamos, lógica que muchos hacen, que es como de pasar de alguien que critica la minería, de ahí luego es como que, caviar, zurdo, terruco, no sé, es curiosa porque, claro, muchos lo ven como ya es algo meramente del discurso, ¿no? De lo que se puede decir, pero creo que algo que es un poco alarmante es que también hemos visto que en los últimos años estos ataques, digamos, sobrepasan espacios de, no sé, una columna o de un tuit, porque, a ver, por poner un ejemplo, ¿no? Hace unos meses en el Centro Cultural de la PUC, ¿no? O sea, el periodista, ¿no? Marcos Cifuentes, hubo una persona que quiso, digamos, atacarlo físicamente, sí, ¿no? Lo atacó. Sí. Y, digamos, fue un poco un síntoma de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Digamos, también con varios comunicadores que simplemente están haciendo su chamba. Entonces, Sí. no sé si alguna vez has pasado por algo similar, ¿no? Que uno de estos ataques sobrepase un poco este tema de, bueno, simplemente estoy enviando un tuit de odio, ¿no? He tenido en el 2021 amenazas de muerte por mensaje directo de Facebook, perdón, de Instagram, por varias semanas. He tenido llamadas telefónicas a mi fijo en el tiempo del conflicto Conga, del proyecto minero de Yanacocha, Newmont, también llamadas feas a mi teléfono fijo. Y en el 2021, cuando creo que estábamos poco después de la segunda vuelta electoral y que había perdido Keiko Fujimori, en una panadería cerca de mi casa, o sea, digamos que a 2 cuadras de mi casa, un señor que estaba haciendo la cola para pagar su pan me miró así y también me dijo unas cosas un poco feas que hicieron que yo no vuelva a esa panadería por mucho tiempo, ¿no? Y ya casi no vuelvo a esa panadería. Entonces sí ha habido algunos episodios. Felizmente no ha habido ninguno físico, ¿no? O sea, pero sí ha habido varias situaciones de amenazas de diverso tipo. ¿Y cómo afrontas eso en el día a día, no? O sea, salir a la calle y saber que en cualquier momento alguien te puede gritar algo, decir algo. ¿Cómo es que llevas ese tema en parte de la salud mental, ¿no? Del periodista que sale y sabe que en cualquier momento alguien lo reconoce y le va a gritar algo, le va a decir algo? En el tiempo en el que yo trabajé en IDL Reporteros con Gustavo Gorriti, llevábamos clases de defensa personal. Y lo que de alguna manera viví en ese tiempo, que fue muy, muy intenso, era la constatación de que si uno está equilibrado en términos de salud mental, salud física, vas a saber qué hacer en ese momento. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, es no responder en la misma medida de la agresión, ¿no? Si es verbal, por ejemplo. Si es una situación de agresión en la que no hay arma, uno o esquiva, o responde, o bloquea y se va. Pero una periodista no puede andar ahí en plan... Flexionando todo el mundo. Claro, no puedes ponerte a hacer la bronca, ¿no? Entonces, la otra cosa es no tener rutinas. Yo cuando me doy cuenta que estoy empezando a hacer algo a la misma hora, llegar a la misma hora o salir a la misma hora, me preocupo y rehago mis actividades, no voy siempre a comprar al mismo lugar. Son como maneras de prevenir, ¿no? Como lo de la panadería. Sí, o sea, no hacerme rastreable de alguna forma. Digamos, en la conducta, por decirlo de alguna forma, en la vida offline, ¿no? Y en el online,
También trato de no responder a los agravios porque necesito el tiempo para otras cosas y también necesito mi tranquilidad mental para ser efectiva, ¿no? A mí algo que, digamos, me llama la atención es que sabemos que se señala muchísimo el tema de, entre comillas, estar parcializados a periodistas que, por ejemplo, tratan, ¿no?, o cubren temas de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si nos vamos como al otro lado, de comunicadores, periodistas que ejercen justamente su chamba de manera más, digamos, tirándose el otro aspecto político, ¿no?, o de forma más parcial, tal vez no suelen ser señalados, ¿no? O sea, y eso, no sé si es algo que tú también has identificado, o has identificado incluso ciertos personajes que pueden llegar a hacer esto, ¿no? No sé. No suelen ser señalados porque primero quienes están en el poder los usan, ¿no? O sea, son como sus operadores, son parte de sus coros, por decirlo de alguna manera, parte de sus trolls. Y del otro lado, quienes los podrían señalar posiblemente prefieren no entrar en ese tipo de dinámica de ofensa, de insulto y de devolución de discurso de odio, ¿no? Porque si no, es como entrar en el mismo plano. Si tú me insultas de manera misógina o me insultas de rojo, zurdo, terruco, no sé qué, y entonces si uno quisiera devolver, te vas a poner en el mismo plan. Entonces como que no sirve para nada, ¿no? Entonces creo que también es difícil hacer señalamientos porque pierdes tiempo y porque entras en la dinámica de un discurso violento. Y siguiendo con este tema de la cobertura del tema de derechos humanos, muchas veces esto conlleva cubrir manifestaciones, marchas. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste o cubriste una marcha ya como periodista? Hubo una, y ahorita no me acuerdo si es el año 90, que organizaron Henry Piz y, si no recuerdo mal, Mario Vargas Llosa, después del atentado de Tarata y también poco después del atentado, meses después del atentado contra María Elena Moyano en Villa El Salvador. Hubo una especie de hermanamiento entre Miraflores y Villa El Salvador. Era un año electoral y entonces varios políticos de diversos partidos, o sea, de derecha e izquierda, que en ese momento estaban bien localizados, la derecha y la izquierda, no como ahora que todo es una malagua, se juntaron en esa movilización y recorrieron Paseo Colón, el Paseo de los Héroes, y era un día que Sendero Luminoso había convocado a paro armado. Cuando Sendero Luminoso convocaba a paro armado, eso significaba que la gente no debía salir a trabajar, no debía haber transporte, no debía haber nada. Y ese día los políticos de todos los partidos más importantes salieron con carteles a rechazar la violencia. Yo en ese tiempo todavía era estudiante, pero ya estaba practicando en el comercio y hice la nota de la movilización. Fue un ejercicio de taller de redacción de 9º ciclo, una cosa así, ¿no? Entonces me acuerdo porque hace poco he encontrado ese papel entre mis cosas viejas, que era mi texto escrito en máquina de escribir del curso de redacción, ¿no?, cubriendo esa movilización. Y desde esa época hasta ahora, en todas las marchas, manifestaciones que has cubierto, ¿cómo ha cambiado la forma en que se reprime a los manifestantes? Porque es algo que siempre está presente en las marchas. Ha cambiado en el año 2020, en las movilizaciones de noviembre del 2020 contra Merino. Por ejemplo, antes en Lima, la policía no le quitaba a los manifestantes sus banderolas, sus carteles, o no los jalaba de la ropa, o no de la manera sistemática como se hace ahora. No se usaba control de identidad en Lima para tratar de intimidar a los manifestantes, ¿no?, que es esta especie de trampa en la que la policía se lleva un montón de ciudadanos a la comisaría diciendo vamos a hacerte control de identidad y te retienen un montón de tiempo en la comisaría, que es como si fuera una detención arbitraria por algunas horas, pero ellos dicen que están en control de identidad. Eso no existía antes. Quizá había en regiones, ¿no?, en situaciones de conflictos sociales relacionados con la minería o con actividad extractiva,
pero eso en Lima no ocurría. Las detenciones arbitrarias masivas que después ha habido en el 2022, durante las movilizaciones, me refiero a las de Lima, eso tampoco había antes. Tampoco había policía motorizada que iban por montones votando, o sea, tratando de que la gente se asuste con la persecución de las motos. Hay muchas cosas que antes la policía no hacía con los manifestantes. ¿Y cómo ha sido para ti vivir ¿Y cómo ha sido para ti, digamos, vivir este cambio o recrudecimiento en justamente la manera en la que la policía reprime, ¿no? Ahora, digamos, viendo que tú haces una cobertura, digamos, muchísimo más exhaustiva, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos también en este momento más, no sé, diciembre de 2022, con todo el pase de DINA, enero, hacías también en vivos casi diarios, ¿no? Sí. Y muchos de estos días, en muchas de estas jornadas de manifestación, también habían bastantes detenidos, incluso agresiones a también periodistas o comunicadores de medios independientes. Sí. Yo no tenía chaleco antibalas, como sí tenían algunos fotógrafos o documentalistas, por ejemplo, y no me iba a comprar tampoco porque era caro. Y entonces no estuve en primera línea cuando, o sea, siempre en algún momento en el que ya te das cuenta que la policía va con todo, yo ya me salía de ahí, ¿no? Y siempre estaba como un poco atrás y siempre mirando los lugares de salida seguros. Entonces ha sido una época en la que yo he tenido que revisar manuales de seguridad de periodistas, o sea, cosas a las que antes no le daba importancia. Y cuando empezaba a haber heridos muy seguidos, ya me iba. No me quedaba hasta el final, ¿no? Porque ya era el momento en el que la policía empezaba a palear así casi a cualquiera y no le importaba si uno tenía credencial de periodista o no. Y entonces me he estado cuidando mucho, porque muchas de estas coberturas yo las hacía sola, ¿no? Normalmente se dice que hay que ir acompañado o acompañada a este tipo de coberturas, pero a veces yo no tenía con quién ir. O sea, no había mucha gente que quería ir a cubrir Es eso. un plan que uno haga. Claro, y a veces también los que van tienen más implementos y van en primera línea. Sí, sí. Entonces, y lo otro que fue también nuevo, o sea, yo soy vista más como redactora, ¿no? Yo no estoy con una super cámara, yo estoy normalmente transmitiendo con un celular o 2 celulares, y los fotoreporteros tenían más equipo en todo sentido, pero como me veían todo el tiempo ahí, me incluyeron en un chat que era como un chat de seguridad para avisar cuando ya todo el mundo llegara sano y seguro a su casa, ¿no? Entonces eso también ha sido diferente respecto a otros tiempos en que hay una percepción difundida de que todo el mundo tiene que cuidarse. Bueno, ahorita ya otra vez nos hemos quedado sin tiempo para el segundo bloque. Ya las cámaras están sin batería, pero Mirando por eso. nos están mirando. Nos miran mal. Pero bueno, ya veremos cómo nos sorprenden los editores acá para conseguir algún auspiciador, así que ya, lancen el yape, por favor. El QR. El QR, perdón. Acá no hacemos propaganda. Es octubre y el paladar ya me empezaba a exigir el postre del mes morado, el turrón de Doña Pepa. El octubre pasado se produjeron alrededor de 4 millones de kilos de turrón. Pero si bien ahora los puedes encontrar en todos los supermercados, ¿siempre fue así? En los años 30, si querías un turrón, tenías que ir sí o sí al centro de Lima e incluso hacer largas colas. Cada año que va pasando va aumentando más el público. Pero no solo las cajas y el nombre que sale en ellas han cambiado. Estas empresas que representan el 60% del mercado del turrón también han cambiado la forma en la que se produce el postre. Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Algo Más Que Decir, el podcast producido por Maldito Algoritmo. No se olviden dejar su like, suscribirse, comentar, compartir, todo para que el algoritmo nos beneficie y salgamos de más gente y al fin tengamos auspiciadores. Por favor, que vengan los auspiciadores. Y bueno, no hay que olvidar que estamos aquí con nuestra invitada. Jackie, cuéntanos, ¿está gustando la entrevista? Sí, bastante, pero creo que además de auspiciadores deberían hablar de los seguidores que les aporten, no solamente auspiciadores, ¿no? Sino también los chiquitos. Ya pena, QR, porque también necesitamos
play. Y bueno, nosotros igual estamos muy felices también de poder conversar contigo. Creo que hemos podido... Es una buena charla. Es una buena charla. Hemos podido saber algunas cositas que de repente muchas personas no sabían, ¿no? Acerca de tu historia y toda tu trayectoria como Aparte, periodista. que no es como que googleando te puedas encontrar muchas cosas sobre tu vida más allá de lo que publicas como periodista, ¿no? Pero algo que nos llamó mucho la atención fue que incluso antes de dedicarte a la prensa ya tenías como un blog que se llamaba Desde Lenovo, o Notas desde Lenovo. Eso en realidad ha sido en un momento en el que yo no estaba trabajando en medios, pero ya en años previos sí había estado trabajando, digamos, eso es después de que yo trabajé en el comercio Perú 21 y Reforma. Hay un momento cuando yo vuelvo de trabajar de Brasil. Yo fui corresponsal de Reforma en Perú algunos años y fui 11 meses corresponsal del diario Reforma, el diario mexicano, en Brasil. Cuando volví de ese trabajo, me quedé un poco en el aire. Entonces, en ese momento que estaba un poco en el aire, antes de volver a entrar a otro medio, abrí ese blog porque había cosas que estaba cubriendo. En ese momento, por ejemplo, pasó el conflicto en Bagua, en el que hubo una treintena de víctimas. Entonces, ese espacio, por ejemplo, lo usé para ese momento, porque había mucha información que compartir y que no todos los medios estaban cubriendo de manera adecuada ese conflicto. Y estaba también, digamos, de alguna manera súper en boda, de moda, ¿no? O sea, el tema de los blogs, creo que todos los periodistas tenían su blog. Sí, exacto. Era un momento en el que todos entraban a blogs y poquito después también Twitter. Era el momento en que eso era lo nuevo, ¿no? Claro, pero incluso no solamente eran notas periodísticas, sino que también compartías cosas más personales como platos de comida y otras cosas, ¿no? Recetas. Era como un espacio un poco... Más tuyo para no solamente, digamos, encasillarte en lo periodístico. ¿O cómo lo veías tú en ese momento? Lo que pasa es que yo tenía en ese tiempo, igual que ahora, muy poco tiempo para preparar mi almuerzo. Y yo trato de alimentarme sanamente. Entonces yo decía, si estoy haciendo el esfuerzo de pensar cómo hacer comidas rápidas pero sanas, esto le debe servir a alguien. Entonces por eso fue que empecé a subir ahí mis recetas. Y digamos de forma más puntual, o sea, obviamente como mencionas, ¿no? Estabas un poco para ti en el aire y se te dio esta idea de empezar con el blog, pero ¿hubo algo en específico? Tal vez alguien que te dijo, oye, deberías tener tu blog, o simplemente fue algo que surgió de tu lado. No recuerdo que alguien me lo hubiera sugerido. Digamos que era como que había que hacerlo, ¿no? O sea, siendo periodista, si estás en un momento en el que estás sin cubrir para un medio conocido y tienes información, necesitas colocarla en algún lugar. El lugar en ese momento, digamos, el envase en ese momento era el blog. Claro, y bueno, en algún momento, creo que por ahí es del 2012, dejaste de bloguear, ahí vimos tus actualizaciones, que decías, empecé a trabajar en... Sí. Y de él, ya no te daba el tiempo, ¿no? Realmente, no sé cómo fue esto para ti, ¿no? Digamos, de acostumbrarte a estar blogueando, a luego dejarlo, no sé si lo extrañas de alguna manera también. Un espacio diferente. No extraño el blog porque me parece que es un lugar a donde ya nadie va, entonces yo no volvería al blog, ¿no? O sea, hay algunos temas, por ejemplo, que yo quisiera cubrir y que los medios con los que colaboro no necesariamente van a estar interesados y yo digo eso, ¿dónde lo publico? En algún momento he estado pensando en Medium o en Substack, pero al final termino haciendo hilos en Twitter o un reel en Instagram, o ahora también estoy publicando en Blue Sky o hago una transmisión en Instagram. Entonces no he caído ni en Medium ni en Substack, porque por el momento lo urgente lo estoy pudiendo difundir en esos medios sociales, ¿no? Pero es un poco la evolución que han tenido en realidad los contenidos en la web, ¿no? Sí. Antes como que mucha gente tenía su blog y si tú querías ver algo específico de una persona, entrabas a su blog desde Google. En cambio ahora con Facebook, Twitter, YouTube, como que cualquier persona se crea un perfil y ya todo está ahí. Es como que estas redes sociales se han jalado el contenido que antes, digamos, estaba más
extendido en Internet. Sí, más o menos, no todo, porque no puedes abordar de manera suficientemente completa algunas cosas en Twitter o en Blue Sky o en un reel de Instagram, ¿no? Yo hay algunos temas, por ejemplo, esta semana cuando ha habido esta amenaza de suspender a la nueva presidenta del Poder Judicial, eso es como para un texto bien explicado en 1500 palabras, pero terminé haciendo un reel con el viernes en la noche o el jueves en la noche, creo que hice un reel como con 5 capturas de pantalla o 6 capturas de pantalla, como poniendo la secuencia mínima para que se entienda por qué la Junta Nacional de Justicia se la quería tirar abajo, se la quiere tirar abajo. Y entonces los medios sociales son limitantes en cierto modo, pero para lo urgente digamos que sirven. Igual me imagino que sí has visto muchos de estos canales de streaming que Sí. estás al tanto, entonces Veo principalmente pitucos marrones. Un spoiler, porque justo tenemos una dinámica en la que vamos a hacer un ranking de estos canales de streaming. Entonces, bueno, vamos a arrancar con Pitucos Marrones, ya que ya lo mencionó. ¿En qué lugar lo pondrías? Ahí puedes ver que dice S, A, B, C, D. S es el top, y el D es el que no lo veo, ni para dormir. Pucha, hay uno que no reconozco. ¿Cuál no reconoces? El símbolo del micro. ¿Del micro? Ajá. Que es como una... ¿Ese? Encendido, ¿no? Claro. Ese es el de No Somos TV. Bueno. Sunside, Hoodwalker. Claro, no, nunca he visto su logo. Bueno, solo ya, ese. Claro, Ese bótalo. Ese va abajo. Ese va abajo. No sabía que tenía logo. Bueno, solo lo puedes hacer tú porque no. Ahí con su mouse. Hasta abajo. Rorro Network se va arribita de ese. No te gusta la Rorro Network. No. ¿La has visto? ¿La has Sí. visto? ¿Y qué no te gusta? Que hay mucho espíritu de llamar la atención. La famosa brutalidad. Sí, que no, muy poco informativo. Pero incluso ahorita también han abierto su espacio de... Nada más veo noticias. Claro, que hacen noticias. Pero igual como que en general la Rorro siempre sigue esta dinámica del chongo, de la risa, del y de como el intento de todo el tiempo tratar de generar algo que se haga viral, pero que no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, después de la Rorro, ¿cuál pondrías? ¿La Encerrona, Pitucos Marrones o el diario de Curwen? En B pondría Curwen. A Curwen, ¿sí lo has visto? Sí. Y... A pesar de que me tiene bloqueado hace años. ¿Por qué? No sé por qué. Qué raro, pensé que la única persona que hacía eso era Rosa María Palacios. No. Pero simplemente un día lo buscaste y ya estabas bloqueada. Me he dado cuenta que estoy bloqueada hace como 3 años más o menos, pero no sé cuánto tiempo llevo bloqueada. En Twitter. En Twitter. En Twitter. Pero, o sea, tú nunca habías tuiteado nada acerca de él, digamos. Nunca hablaste sobre o sea, él. yo nunca ofendo a alguien como para que me bloquee, ¿no? Entonces simplemente, bueno, Curwen. No sé. ¿Por qué te desbloquean aquí? Por favor. Hay que hacer como cuando cuando un tercero le pide a Rosa María, oye, desbloquea tal, ¿no? Así. Entonces, Curwen, si ves esto, desbloquea a Jackie, por favor. O al menos di por qué la tienes bloqueada. Sí, ¿qué pasó? Quiero saber. Me gusta, comparte, comenta. Pero, ¿qué opinas de, más allá de lo del bloqueo, de su contenido, ¿no? Porque creo que es, claro, lo que hace él, por ejemplo, Todo Good es como más tirando el chongo, pero en su plataforma de YouTube sí se pone a hacer sus en vivos, ¿no? Hablando de política. Normalmente me pasa con lo de Curwen que yo ya sé lo que va a decir. O sea, mejor dicho, cuando veo, yo digo, ya no me estás contando nada que yo no sepa. No es útil para mí. Puede ser útil para otras personas que no están al tanto de las noticias, que no cubren, pero para mí no es. O sea, yo no soy su público, por decirlo de alguna manera. Por eso te tiene bloqueada. Claro. Pero yo no he dicho eso. Bueno, en A, ¿quién diría? La Encerrona. Los pondría juntos. En A o en S. En A. Entonces, en A. Bueno, primero, ¿por qué la Encerrona en A? Porque algunos asuntos que me parece que deberían tratarse con más seriedad, a veces los toman como si fuera
algo para verse con humor. Y ese tratamiento de algunas cosas de fondo, de manera constante, me parece que no colaboran con la situación en la que estamos en el país. ¿Un ejemplo reciente? No tengo un ejemplo reciente porque creo que no es tanto por un caso, sino por el tono o la manera de enfocar algunas cosas de Marco. No digo de todo el programa ni de todos los que trabajan allí. Es un estilo de Marco de hace muchos años, ¿no? Que es como el estilo gracioso, chonguero, como para hacer pasar por gracioso algo que no debería ser gracioso, porque ya lleva mucho tiempo en tales tipos de complicaciones, ¿no? Entonces es como una discrepancia de estilo, básicamente. Pero valoro mucho el trabajo de investigación que hacen y el hecho de que aborden temas que los otros medios no abordan, eso se lo reconozco y lo valoro mucho, ¿no? Y finalmente, ¿por qué Pitucos Marrones? Que ya contaste que lo veías también. Porque me parece que tienen un espíritu crítico necesario, porque hacen el esfuerzo de documentarse, a pesar de que no son periodistas, ¿no? A veces cometen errores de no estar suficientemente al tanto de las cosas y pueden saltarse detalles que son importantes, y hay mucha gente viéndolos, y ellos deberían, dado que tienen bastante público, deberían ser responsables de cómo presentan todas las cosas. Pero lo que más valoro es su manera crítica de ver los asuntos públicos, y también de aceptar algunas disputas, algunas peleas, de confrontar con quienes se debe confrontar públicamente y que muchos no se atreven a hacerlo, ¿no? Entonces, como ellos no son periodistas y no dependen también de marcas publicitarias, tienen la posibilidad de hacerlo. De soltarse, ¿no? ¿Y qué te parece de que, digamos, y en general es una tendencia del streaming de traer personajes de la política y como hacer el chongo, como pasó con Antauro, que hasta jugaron una pichanga y todo? Esa entrevista sí, eso es como que un bajón. Sí, yo no terminé de verla, ¿no? Y además en esos días Antauro Humala andaba circulando por todos lados, ¿no? Sí. Entonces yo diría, lo que pasa es que ellos no tienen una lógica periodística necesariamente para generar su contenido. Entonces, claro, si los vemos desde la lógica periodística, uno decía, ¿para qué estás llamando al que ya acaba de hablar? ¿Ya qué más le vas a exprimir? ¿No? Entonces, yo simplemente hay algunas semanas en las que no los veo, y cuando hay algo que valga la pena, lo vuelvo a ver, ¿no? Entonces no ando en plan seguidora fiel que todos los días está mirando, sino que valoro lo que hacen cuando está bien hecho y cuando están abordando temas que otros no tratan. Claro, es como algo más, digamos, ocasional, ¿no? Dependiendo. Sí, bueno, ya para cerrar, que nos están mirando de producción, tenemos otra dinámica. Otra dinámica, es Flash, es una dinámica Flash de presidentes peruanos. Presidentes peruanos. Básicamente te vamos a dar dos opciones y tienes que escoger el menos peor o el mejor. No, claro, es como las dos opciones, luego la opción que gana compite con otras. Ajá. Ok. Como un ping-pong, ¿no? Empieza su Cari. Ya. Vamos con presidentes así, casi en orden. Sí. En orden como han estado en el poder. Toledo o Alan. Toledo. ¿Toledo o Humala? Paso. Complicado. No, ninguno. A ver, cuando Humala estaba candidateando en la segunda vuelta, yo le dije a algunas personas, Humala es un militar en el retiro que no tiene experiencia en corrupción. Quizá ha cometido violaciones de derechos humanos, ¿no? en Madre Mía, pero no tiene experiencia en corrupción como sí la tiene el fujimorismo. Esa era la manera en que yo veía a los dos, pero entonces diría, o sea, ahora prefiero decir ninguno, ¿no? Pero esa era la distinción que yo hacía en esa época. Entonces, entre Toledo y Humala nadie... Mejor nadie, ¿no? ¿Nadie? Claro. Y entre Toledo y Alan lo digo con la lógica de aquel tiempo, cuando no sabíamos que había coimeado a Odebrecht para la obra de la interoceánica, ¿no?
O sea, sí, sabiendo lo de ahora de Toledo, entre Toledo y Alan, nadie. Lo lógico. Entonces, siguiendo con esta lógica, ¿Toledo o PPK? ¿Sabiendo o no sabiendo? Sabiendo, ahorita. Sabiendo, ninguno. Ninguno. No. Y sin saber. Sin saber. Sin saber. A ciegas, a ciegas. Sin saber Toledo. O sea, si no supiéramos que coimió, entonces Toledo. Toledo. O sea, como es la lógica que básicamente tienen los ciudadanos en las elecciones que muchos no saben. Muchos van a ciegas. Muchos van a ciegas. Sí. ¿Y Toledo o Vizcarra? Vizcarra con sus 80 vacunas. Con sus 80 vacunas. No, ninguno. No, ahorita está en juicio por las coimas a las empresas. Pero cae Moqueo, simpático, ¿no? Vizcarra en redes, ¿no? Como que tiene mucha gente detrás que le da risa sí, al menos, como sí, meme. Claro. O sea, como un personaje resiliente y hábil en las redes, mis respetos, ¿no? Pero de ahí a que yo quiera votar por él, ¿no? Debería ser TikToker. Sí, hay muchos que han debido ser TikTokers, han demostrado Sí, sus habilidades. exacto. México también ha demostrado sus habilidades. Claro, que sean buenos personajes de las redes no necesariamente los hace personajes buenos para la política. Claro. Que sean buenas para las redes, no como Marlupito, por favor. Sí. Yo creo que hay que omitir esa opción para decir Bueno, Toledo o nuestra presidenta por unas horas. Mecharao. Miss Bagua. No. Ninguno. ¿Y qué opinas de lo de Mecha Arauz? Que es algo que a muchos les... Como que ya da risa por lo ridículo, ¿no? Sí. El hecho de que le hayan puesto la banda durante, ¿qué? ¿Una hora? Una hora. Sí. No, bueno, es parte de las cosas, ¿cómo decirlo? Las anécdotas de países bananeros, ¿no? Un poco como ya la lógica de realismo mágico que tiene Perú de estos personajes. Y bueno, ya para cerrar, lo último, ¿Toledo o Francisco Sagasti? Francisco Sagasti pudo haber hecho reforma policial después de las movilizaciones del 2020 y Francisco Sagasti enfrentó paros agrarios en los que hubo muertos y él no quiso, digamos, encargarse debidamente de esas dos cuestiones. Entonces, tampoco, ninguno. Como que dejó pasar la oportunidad. Sí. Es cierto. Eso es cierto. Y muchos también a Sagasti creo que lo ponen en un pedestal también, con lo de los poemas y todo. Es algo que creo que es un gobierno que justamente por haber sido transicional como lo alaban mucho, ¿no? Como si no hubiera pasado nada y se olvidan también de lo del paro horario. Sí. De paso. Pero bueno, ya eso ha sido todo. Después de un par... Uy, Dios mío. Después de un par de gallos. Después de un par de gallitos, de un par de juegos, tenemos que acabar, así que no se olviden de darle like, suscribirse, comentar y bueno, ahí nos pueden comentar también a qué le gustaría que invitemos en el próximo Etiquétenlo. Etiquétenlo, que no nos tenga bloqueados. Y bueno, sin más, tú Jackie, ¿tienes algo más que decir? Sí, he visto que ustedes comen sano, entonces sigan alimentándose sanamente y cuidando su salud. ¡Bravo!